En los densos bosques neblinosos del noroeste del Pacífico, donde los imponentes abetos de Douglas crean catedrales de sombra y silencio, algo acechaba los campamentos madereros de 1914. Los hombres que trabajaban en estos bosques remotos estaban curtidos por años de trabajo peligroso, acostumbrados a la tala de árboles, a los encuentros con la fauna silvestre y al aislamiento que conlleva el trabajo en la naturaleza. Sin embargo, en la primavera de ese año, leñadores experimentados comenzaron a abandonar sus puestos, susurrando historias inexplicables. Hablaban de ojos que brillaban con un brillo ámbar en la oscuridad, de huellas más grandes que las de cualquier oso, y de una criatura que se movía por el bosque con una inteligencia que los helaba hasta los huesos. La bestia de Black Ridge, como llegó a ser conocida, no era un animal cualquiera. Era algo que observaba, algo que cazaba, y algo que hacía que incluso los hombres más valientes cuestionaran todo lo que creían saber sobre la naturaleza salvaje que llamaban hogar. La niebla matutina se aferraba a Black Ridge como un sudario cuando el capataz William Bull Mackenzie notó por primera vez que algo andaba mal. Era el 15 de abril de 1914, y el campamento 7 de la Cascade Timber Company se había sumido en un silencio inquietante, donde el rítmico crujido de las hachas y el estruendo de la madera al caer deberían haber resonado por el valle. Solo se oía el susurro del viento entre los pinos centenarios. Mackenzie, un escocés corpulento que había talado estas montañas durante casi 2 décadas, encontró a su equipo apiñado alrededor de la tienda de la cocina, con el rostro pálido como la escarcha matutina. Eran hombres que se enfrentaban a las ramas de los árboles, enormes ramas muertas que podían matar de una sola caída, sin pestañear. Sin embargo, ahora hablaban en voz baja, con la mirada nerviosa fija en la línea de árboles. «Dime qué pasó», exigió Mackenzie, y su voz cortó los murmullos como una hoja de sierra cortando la madera. Fue el joven Tommy Brennan quien finalmente habló, con su acento irlandés impregnado de miedo. «Hay algo ahí fuera, Bull. Algo que no es natural». Las manos de Brennan temblaban mientras señalaba la cresta que daba nombre a la zona. Empezó hace 3 noches. Lo oímos primero, un gruñido bajo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Los otros hombres asintieron con tristeza. El viejo Pete Sorenson, un inmigrante sueco que había sobrevivido a encuentros con osos e incendios forestales, dio un paso al frente. Su rostro curtido estaba surcado por arrugas de preocupación que parecían más profundas de lo habitual. «No son solo los sonidos, Mackenzie, son las huellas». Sorenson condujo al grupo hasta el límite del campamento, donde el rocío matutino había preservado huellas nítidas en la tierra blanda. Mackenzie se arrodilló junto a las huellas, observando cada detalle con su ojo experto. Las huellas eran enormes, casi 45 centímetros de largo y 20 de ancho. Presentaban el patrón distintivo de 5 dedos, pero las garras eran más largas y afiladas que las de cualquier oso que hubiera visto. «Mira la zancada», susurró Hake Morrison, el rastreador más experimentado del campamento. 4,5 metros entre huellas. Ningún oso se mueve así. ¿Y ves? Morrison señaló detalles sutiles en las huellas. La distribución del peso no es la adecuada para un animal de 4 patas. Este animal caminaba erguido. El escepticismo de Mackenzie comenzó a flaquear al examinar la evidencia. La profundidad de las huellas sugería a una criatura que pesaba al menos 350 kilos, pero la separación indicaba una marcha bípeda. Lo más inquietante eran las marcas de arrastre entre las pisadas, largos arañazos paralelos en la tierra que parecían inquietantemente marcas de garras de enormes manos que se arrastraban por el suelo. El ambiente del campamento se volvió más opresivo a medida que los hombres compartían sus experiencias. Cookie Martínez, el cocinero del campamento, describió cómo lo observaba mientras preparaba la cena. «Sentía miradas sobre mí», dijo, santiguándose. «Cuando miré hacia la cresta, vi una figura, tan alta como 3 hombres, de pie entre los árboles. No se movía como un animal. Estaba allí, observándome, como si estuviera pensando». Relatos similares surgieron de otros miembros de la tripulación. El vigilante nocturno Dutch Hansen informó haber visto ojos brillantes que reflejaban la luz del fuego desde distancias que deberían haber sido imposibles para cualquier criatura conocida. «No estaban en la posición adecuada para un oso o un puma», insistió. «Demasiado altos, demasiado separados, y se movían con un propósito, siguiendo nuestros movimientos por el campamento». El impacto psicológico en la tripulación fue innegable. Eran hombres que habían enfrentado los peligros de la tala durante años, fracturas, aplastamientos y la constante amenaza de muerte por la caída de árboles.
Sin embargo, esta presencia invisible los había reducido a meras sombras nerviosas de sí mismos. El sueño se había vuelto difícil de alcanzar, la productividad laboral se había desplomado y la camaradería habitual alrededor de la fogata vespertina había dado paso a un tenso silencio. Mackenzie intentó racionalizar la situación. Los osos eran comunes en la región, y el despertar primaveral de su hibernación podía volverlos agresivos e impredecibles. Quizás un oso grizzly inusualmente grande había entrado en su territorio. Pero al estudiar la evidencia con más detenimiento, las explicaciones convencionales comenzaron a desmoronarse. Los patrones de comportamiento de la criatura no se parecían a los de ningún animal documentado. Parecía estar estudiando el campamento sistemáticamente, moviéndose por el perímetro de forma metódica, lo que sugería inteligencia. Las huellas indicaban que se había acercado desde múltiples ángulos a lo largo de varias noches, como si estuviera aprendiendo la disposición y las rutinas de los habitantes humanos. Lo más inquietante fueron los informes sobre manipulación de herramientas. Varios miembros de la tripulación encontraron su equipo movido o dispuesto de maneras que desafiaban cualquier explicación natural. Hachas reubicadas, sierras colocadas cuidadosamente en posiciones inusuales y cuerdas enrolladas en patrones complejos que ningún animal podría haber creado. A medida que avanzaba el día, Mackenzie tomó la difícil decisión que pronto se extendería a todos los campamentos madereros del Pacífico Noroeste. Ordenó la evacuación temporal del Campamento 7. Era la primera vez en la historia de Cascade Timber Company que un equipo era retirado de la tala activa debido a la preocupación por la fauna silvestre. La noticia de la bestia de Black Creek comenzó a extenderse por la unida comunidad maderera como un reguero de pólvora entre la madera seca. Lo que comenzó como encuentros aislados en un campamento remoto estaba a punto de convertirse en un fenómeno regional que desafiaría todo lo que estos aguerridos pioneros creían sobre la naturaleza salvaje que creían haber conquistado. El terror que se apoderó del Campamento 7 no carecía de precedentes en los anales de la historia del Pacífico Noroeste. A medida que la noticia de la bestia de Black Creek se difundía entre las comunidades madereras de la región, los colonos más antiguos comenzaron a compartir historias que se remontaban a los primeros tiempos de la colonización blanca, e incluso a las tradiciones orales de los pueblos indígenas que habían habitado estos bosques durante milenios. El doctor Samuel Whitfield, folclorista de la Universidad de Washington que había dedicado años a recopilar leyendas regionales, llegó al campamento evacuado una semana después del informe de Mackenzie. Whitfield, un estudioso meticuloso con especial interés en los relatos criptozoológicos, reconoció la importancia de lo que estaba sucediendo. Estos bosques han estado susurrando secretos durante siglos, escribió en sus notas de campo. La pregunta es si finalmente estamos listos para escuchar. Las tribus indígenas Oamis y Lumi hablaban desde hacía tiempo de criaturas a las que llamaban Tese-Mecco, seres gigantes cubiertos de pelo que caminaban erguidos por las profundidades del bosque. No eran simples monstruos en la mitología tribal. Se les describía como entidades inteligentes que servían como guardianes de la naturaleza virgen, seres que poseían una comprensión casi sobrenatural de los ritmos y secretos del bosque. El jefe Joseph Illaire, de la nación Lumi, compartió el conocimiento de su pueblo con Whitfield en una serie de entrevistas grabadas. Los Tese-Mecco no son malvados, explicó Illaire, señalando con sus curtidas manos las imponentes cumbres. Son protectores. Cuando los hombres blancos llegan con sus sierras y máquinas, los Tese-Mecco despiertan, observan, advierten, a veces, actúan. Estos relatos tribales presentaban criaturas mucho más complejas que simples monstruos del bosque. Se les describía como seres muy inteligentes con estructuras sociales, territorios y propósitos propios. Se decía que los Tese-Mecco se comunicaban mediante vocalizaciones complejas que podían recorrer kilómetros a través del bosque y poseían un profundo conocimiento de cada sendero, arroyo y escondite en sus dominios. Los registros históricos de la Compañía de la Bahía de Hudson, que datan de la década de 1840, contienen referencias dispersas a encuentros similares. Los tramperos de pieles informaron haber encontrado huellas enormes a lo largo de arroyos remotos de montaña y describieron haber escuchado llamadas evocadoras que resonaban por los valles en noches sin luna. Un relato particularmente detallado de 1847 describe a un trampero llamado Edmund Cartwright, quien afirmó haber observado una criatura de enormes proporciones, cubierta de pelo oscuro, que observó a nuestro grupo durante 3 días mientras viajábamos por el curso superior del río Skagit.
La fiebre del oro de California de 1849 había aumentado la actividad humana en zonas silvestres previamente vírgenes de la costa oeste, y con ella vino un aumento de encuentros extraños. Los relatos periodísticos de ese periodo, archivados en archivos históricos, revelaron un patrón de avistamientos que se extendía desde el norte de California hasta la Columbia Británica. El Portland Oregonian publicó múltiples historias de hombres salvajes encontrados por buscadores y colonos, describiendo criaturas que caminaban erguidas, poseían una fuerza increíble y mostraban una inteligencia casi humana. Un relato histórico particularmente convincente surgió de los archivos del Bein Emerald, con fecha del 12 de septiembre de 1886. Un equipo de reconocimiento ferroviario que trabajaba en las faldas de las cascadas informó de un encuentro de una semana con lo que su capataz, Charles Whitcomb, describió como una familia de seres gigantescos y peludos que parecían estar estudiando nuestras operaciones con gran interés. El detallado informe de Whitcomb incluía bocetos de huellas y descripciones del comportamiento de las criaturas que guardaban sorprendentes similitudes con los incidentes de Black Ridge de 1914. La cronología de estos encuentros históricos reveló un patrón inquietante. Los avistamientos importantes coincidieron sistemáticamente con periodos de mayor invasión humana en áreas silvestres previamente intactas. La expansión de las operaciones madereras, la construcción de ferrocarriles y las actividades mineras pareció desencadenar reacciones de estos esquivos habitantes de la espesura del bosque. La investigación de Whitfield reveló correspondencia entre ejecutivos de compañías madereras de la década de 1890, quienes discutían lo que eufemísticamente denominaban problemas de gestión de la vida silvestre en sus campamentos remotos. Documentos internos de la Puget Sound Timber Company revelaron que varias operaciones madereras se habían suspendido temporalmente debido a actividad animal inusual y preocupaciones por la seguridad de la tripulación, que guardaban una notable similitud con la situación en Black Ridge. El folclore de los colonos europeos también contribuyó al creciente corpus de evidencias. Los inmigrantes alemanes, noruegos y finlandeses trajeron sus propias tradiciones sobre gigantes del bosque, criaturas conocidas como Waldmenschen en la tradición germánica y Mezzanaltija en el folclore finlandés. Estas leyendas del viejo mundo describían seres que no eran ni completamente humanos ni completamente animales, criaturas que servían como guardianes de la naturaleza y podían volverse peligrosas cuando su dominio se veía amenazado. Los archivos de los periódicos locales revelaron que la propia zona de Black Ridge tenía un historial de incidentes inusuales. El periódico Buncombe County Pioneer había reportado varios sucesos inexplicables en la década de 1890, incluyendo la misteriosa destrucción de una cabaña cerca del lago Black Ridge y el descubrimiento de enormes huellas de pisadas alrededor de las ruinas. La cabaña fue encontrada con las paredes literalmente destrozadas, pero nada en su interior había sido tocado ni robado, lo que llevó a los investigadores a concluir que la destrucción no fue obra de vándalos humanos. Cementerios y sitios espirituales de nativos americanos salpicaban la zona de Black Ridge, añadiendo otra capa de complejidad al misterio. El pueblo suamís consideraba ciertas arboledas de cedros antiguos como espacios sagrados, lugares donde la frontera entre el mundo físico y el espiritual se difuminaba. Estas mismas áreas aparecían constantemente en relatos históricos de encuentros y avistamientos inusuales. Mientras Whitfield compilaba su investigación, surgió un panorama inquietante. La bestia de Black Ridge no era un fenómeno aislado, sino parte de un misterio mucho mayor que se remontaba a siglos de historia del noroeste del Pacífico. Los encuentros de 1914 no representaron el comienzo de algo nuevo, sino el último capítulo de una historia continua de contacto entre dos formas de inteligencia muy diferentes, la humana y algo completamente distinto. La pregunta que rondaba la investigación de Whitfield era si estos relatos históricos representaban encuentros genuinos con una especie desconocida, o si la psique humana, al enfrentarse a la vasta y antigua naturaleza salvaje, creaba sistemáticamente mitologías similares para explicar lo inexplicable. Cualquiera de las dos posibilidades tenía profundas implicaciones para la comprensión tanto del mundo natural como de la experiencia humana en él. A principios de mayo de 1914, el incidente de Black Ridge había atraído la atención mucho más allá de los campamentos madereros del noroeste del Pacífico. El Instituto Smithsoniano envió a la criptozoóloga Dra. Margaret Thornfield para realizar la primera investigación científica sistemática del fenómeno. Thornfield, una de las pocas científicas de su época especializada en la investigación de especies desconocidas, llegó con un equipo de asistentes, equipo fotográfico y un enfoque metódico que transformaría los informes anecdóticos dispersos en evidencia documentada.
El estudio inicial de Thornfield del abandonado Campamento 7 reveló evidencia física que desafiaba la explicación zoológica convencional. Utilizando técnicas de medición precisas y métodos de vaciado en yeso desarrollados para trabajos paleontológicos, documentó más de 40 huellas distintas en diversas etapas de conservación. La consistencia de las mediciones fue notable. Cada huella mostraba la misma estructura básica, proporciones de tamaño y características distintivas que descartaban cualquier falsificación o identificación errónea. Las crestas dérmicas son claramente visibles en varios de los especímenes mejor conservados, escribió Thornfield en su informe oficial al Smithsonian. Los patrones de las crestas muestran características consistentes con huellas dactilares de primates, pero a una escala que indicaría una criatura de proporciones extraordinarias. Lo más significativo es que el flujo de las crestas y los patrones de minucia son únicos en cada huella, lo que sugiere que se trata de al menos 3 individuos diferentes. El análisis de las huellas reveló detalles cruciales para comprender la anatomía y el comportamiento de las criaturas. Las huellas mostraban una estructura de pie claramente humana, con un dedo gordo ponible y un arco que indicaba locomoción bípeda. Sin embargo, las proporciones eran radicalmente diferentes a las de la anatomía humana. El talón era más ancho, los dedos más largos y robustos, y la estructura general del pie sugería adaptaciones tanto para el desplazamiento terrestre como para la arboricultura. El equipo de Thornfield también documentó evidencia física de la interacción de las criaturas con el entorno. La corteza de los árboles mostraba marcas distintivas de arañazos a alturas que oscilaban entre 2,4 y 3,6 metros sobre el suelo. Las marcas eran lo que parecían ser uñas o garras de considerable longitud y fuerza, capaces de crear profundas hendiduras en la resistente corteza del abeto Douglas y el cedro rojo occidental. Quizás lo más intrigante fueron los sitios de anidación descubiertos en arboledas aisladas a aproximadamente 800 metros del campamento maderero. Se trataba de zonas donde se habían entretejido grandes cantidades de helechos, musgo y ramas de pino para formar elaboradas zonas de descanso. La construcción mostraba claras evidencias de inteligencia. Las ramas se rompían con cuidado en lugar de rasgarse, los materiales se colocaban en capas para mayor aislamiento y comodidad, y los sitios estaban ubicados para proporcionar tanto ocultamiento como vistas estratégicas del área circundante. La investigación se amplió cuando comenzaron a llegar numerosos informes de otras operaciones madereras en toda la cordillera de las Cascadas. Supervisores de campamentos desde lugares tan al sur como el Monte Rainier y tan al norte como la frontera con Canadá reportaron encuentros similares. El patrón era notablemente consistente. Grandes criaturas bípedas, huellas extraordinarias, observación sistemática de actividades humanas y patrones de comportamiento que sugerían una inteligencia superior. Thornfield estableció una red de correspondencia con los capataces de los campamentos madereros de toda la región, solicitando informes detallados y pruebas físicas de cualquier encuentro futuro. La respuesta fue abrumadora. En 3 semanas, había documentado incidentes en 17 lugares diferentes, creando la base de datos más completa de encuentros con críptidos jamás recopilada en Norteamérica. Un informe particularmente convincente provino de la península Olímpica, donde el leñador Frank Peterson había logrado fotografiar lo que parecía ser una de las criaturas. La imagen, aunque borrosa y tomada a una distancia considerable, mostraba una figura grande y oscura, erguida entre un bosquecillo de árboles centenarios. La fotografía de Peterson se convertiría en una de las imágenes más analizadas de principios del siglo XX, sometida a análisis óptico y técnicas de mejora de vanguardia para la época. Los patrones de comportamiento documentados en múltiples yacimientos revelaron una inteligencia sofisticada. Las criaturas parecían realizar una vigilancia sistemática de las actividades humanas, aprendiendo rutinas diarias y patrones de trabajo con notable eficiencia. Mostraron un interés particular en los equipos mecánicos, manipulando a menudo herramientas y maquinaria de maneras que sugerían curiosidad y comprensión técnica. Varios informes describieron incidentes en los que las criaturas aparentemente intentaron comunicarse. En un campamento maderero cerca del Monte Baker, el vigilante nocturno Carl Johansen reportó una serie de intercambios vocales organizados que duraron casi 1 hora. Comenzó con una voz que llamaba desde la cresta, escribió Johansen en su declaración. Luego, otras respondieron desde diferentes direcciones. Parecían estar conversando, usando sonidos que nunca había escuchado de ningún animal. Había un ritmo constante, como si se estuvieran intercambiando información. El análisis de Thornfield de estos informes vocales reveló patrones que sugerían un sistema de comunicación complejo. Las vocalizaciones se describían de forma consistente en múltiples lugares.
llamadas profundas y resonantes que podían transmitirse kilómetros de distancia, con una variación de tono y duración que implicaba significado e intención. Algunos testigos informaron haber escuchado lo que parecía una imitación de voces humanas y sonidos mecánicos, lo que sugiere una capacidad avanzada para el aprendizaje auditivo. El impacto psicológico en los testigos se convirtió en otra área de estudio científico. Thornfield observó que casi todos los testigos mostraron patrones similares de cambio de comportamiento tras sus encuentros. Existe un perfil psicológico consistente entre quienes han tenido contacto directo con estas entidades, escribió. El miedo inicial da paso a una profunda sensación de haber encontrado algo que escapa a la comprensión científica actual. Muchos testigos relatan cambios duraderos en su relación con la naturaleza y en su comprensión de su lugar en el mundo natural. Los exámenes médicos de los testigos revelaron niveles elevados de hormonas del estrés, compatibles con encuentros de miedo extremo, pero también mostraron patrones neurológicos que sugerían la formación de recuerdos traumáticos genuinos, en lugar de fantasías o inventos. La consistencia de las respuestas fisiológicas en múltiples testigos proporcionó evidencia adicional que respalda la realidad de los encuentros. La investigación enfrentó importantes desafíos por parte de los ejecutivos de la industria maderera, preocupados por el impacto económico del creciente misterio. Varias empresas amenazaron con retirar su cooperación si la investigación continuaba generando publicidad negativa. La presión para suprimir o minimizar los hallazgos generó tensiones entre la integridad científica y los intereses comerciales que influirían en la investigación criptozoológica durante décadas. A pesar de estos obstáculos, la investigación de Thornfield había establecido una base de evidencia documentada que no podía descartarse fácilmente. El fenómeno de la bestia de Black Reed había evolucionado del folclore y los informes anecdóticos a un tema legítimo de investigación científica, respaldado por evidencia física, testimonios de testigos y documentación sistemática que cumplía con los estándares de la investigación académica. A medida que se acercaba el verano, la pregunta que enfrentaba la comunidad científica ya no era si algo inusual estaba ocurriendo en los bosques del noroeste del Pacífico, sino más bien qué podría ser ese algo y cómo encajaba en la comprensión que la humanidad tiene del mundo natural. A medida que la evidencia del Dr. Thornfield se acumulaba y la bestia de Black Reed captaba la atención nacional, una poderosa ola de escepticismo y supresión deliberada comenzó a surgir desde sectores inesperados. La comunidad científica, los intereses de la industria maderera y los funcionarios gubernamentales se encontraron ante un fenómeno que amenazaba por igual los paradigmas establecidos y la estabilidad económica. El Dr. Harrison Blackwood, destacado antropólogo de la Universidad de Harvard, lideró la impugnación académica de los hallazgos de Thornfield. Blackwood, quien nunca había visitado los sitios de investigación del Pacífico Noroeste, publicó una crítica mordaz en el American Journal of Anthropology titulada La mitología de la frontera moderna. Sus argumentos se basaban en gran medida en la suposición de que el folclore indígena había contaminado los testimonios de los testigos, creando un delirio masivo entre los leñadores y colonos supersticiosos. La mente humana, al enfrentarse a lo desconocido de la naturaleza salvaje, inevitablemente crea monstruos para explicar lo que no puede comprender, escribió Blackwood. La llamada bestia de Black Reed no es más que una proyección psicológica colectiva, surgida de la intersección de la mitología nativa americana y el miedo de los inmigrantes europeos a la indómita frontera estadounidense. La crítica de Blackwood cobró fuerza en el ámbito académico, especialmente entre académicos que nunca habían realizado investigaciones de campo sobre fenómenos criptozoológicos. Su reputación y respaldo institucional dieron credibilidad a explicaciones desdeñosas que no requerían investigación y evaluación de pruebas. La controversia dividió a la comunidad científica en bandos opuestos. Los académicos consagrados respaldaron la postura escéptica de Blackwood, mientras que los investigadores de campo y los naturalistas apoyaron la continuación de la investigación. La respuesta de la industria maderera fue rápida y coordinada. La Asociación Maderera de la Costa del Pacífico encargó su propio estudio, dirigido por el Dr. Robert Ashford, zoólogo cuya investigación fue financiada íntegramente por intereses madereros. El equipo de Ashford pasó exactamente 5 días en la zona de Black Reed antes de emitir un informe que atribuía todos los encuentros a osos negros mal identificados, ilusiones ópticas y engaños deliberados por parte de trabajadores que buscaban llamar la atención. La estabilidad económica de toda la industria maderera del Pacífico Noroeste no puede depender de las fantasías de unos pocos individuos exaltados, declaró James Whitmore, presidente de Cascade Timber Company. Estas afirmaciones irresponsables amenazan miles de empleos y millones de dólares en producción maderera.
No debemos permitir que la superstición prevalezca sobre el desarrollo económico racional. La presión de la industria se extendió mucho más allá de las declaraciones públicas. Las empresas madereras comenzaron a implementar políticas que prohibían a los trabajadores hablar de encuentros inusuales con investigadores externos. Los contratos de trabajo incluían cláusulas que obligaban a los trabajadores a firmar acuerdos de confidencialidad sobre incidentes con la fauna silvestre que pudieran dañar la reputación de la empresa. Varios madereros que habían testificado ante Thornfield se vieron excluidos de la lista negra de empleos de la industria. La campaña para desacreditar la investigación de Black Reed dio un giro aún más sombrío cuando se le retiró repentinamente la financiación de la investigación a Thornfield. El Instituto Smithsonian, presionado por poderosos donantes con conexiones en la industria maderera, canceló oficialmente su proyecto y retiró a su equipo del campo. Memorandos internos, descubiertos décadas después, revelaron que la decisión provino directamente de la junta directiva del instituto tras conversaciones informales con influyentes líderes empresariales. La participación del gobierno en la represión permaneció en gran parte oculta a la opinión pública, pero comenzaron a surgir indicios de interés oficial por diversos canales. Los guardabosques del Servicio Forestal informaron haber recibido instrucciones para desalentar la acampada y el senderismo en las zonas donde se habían reportado encuentros, aparentemente por razones de seguridad pública. Se observó a personal militar de bases cercanas realizando estudios inexplicables en zonas silvestres remotas, actividades que se les ordenó a los funcionarios locales no comentar con las autoridades civiles. El aspecto más preocupante de la campaña de supresión fue la destrucción sistemática de pruebas. Varios moldes de yeso de Thornfield desaparecieron misteriosamente de los almacenes. Las fotografías tomadas por testigos fueron confiscadas por funcionarios que se arrogaron la autoridad a ampararse en vagas disposiciones de seguridad nacional. Los lugares originales de las huellas fueron alterados deliberadamente por operaciones de tala que se reanudaron a pesar de las preocupaciones previas sobre la seguridad. Los periódicos locales se enfrentaron a presiones económicas para minimizar o ridiculizar la noticia. Los ingresos publicitarios de las empresas madereras constituyeron el sustento financiero de la mayoría de las publicaciones regionales, lo que creó poderosos incentivos para adoptar posturas editoriales escépticas. El Beijing Herald, que inicialmente había brindado una cobertura comprensiva, repentinamente cambió a una cobertura desdeñosa después de que su principal anunciante amenazara con retirarle su apoyo. A pesar de la oposición coordinada, siguieron surgiendo pruebas de apoyo de fuentes inesperadas. Un grupo de investigadores independientes, liderado por el naturalista John Muir, realizó su propia investigación con financiación privada. El equipo de Muir documentó huellas adicionales, muestras de cabello y evidencia de comportamiento que corroboraron los hallazgos originales de Thornfield. Su trabajo se publicó en una pequeña revista de historia natural, pero prácticamente no recibió atención general debido al escepticismo académico imperante. La controversia reveló profundas divisiones en la sociedad estadounidense respecto a la relación entre desarrollo económico y el misterio ambiental. La postura de la industria maderera representaba un compromiso cultural más amplio con la conquista y mercantilización de áreas silvestres, mientras que los investigadores criptozoológicos representaban una perspectiva alternativa que reconocía la posibilidad de inteligencia desconocida dentro de territorios supuestamente conquistados. Las comunidades religiosas añadieron otra capa de complejidad al debate. Algunas denominaciones cristianas consideraron los informes sobre criaturas como evidencia de una creación divina que escapaba al entendimiento humano, mientras que otras los descartaron como engaños demoníacos diseñados para alejar a los creyentes de la fe verdadera. Las implicaciones teológicas del descubrimiento de especies inteligentes no humanas plantearon preguntas que ni el cristianismo convencional ni el materialismo científico estaban preparados para abordar. La guerra psicológica contra los testigos resultó particularmente efectiva. Varios leñadores que habían testificado comenzaron a retractarse de sus declaraciones bajo la presión de empleadores, líderes comunitarios y familiares. El estigma social asociado con la creencia de monstruos creó poderosos incentivos para que los testigos minimizaran o negaran sus experiencias, incluso cuando los encuentros habían sido eventos que les cambiaron la vida. A medida que se acercaba el invierno de 1914, la controversia sobre la bestia de Black Reed se había convertido en algo mucho mayor que un simple misterio criptozoológico. Se había convertido en un campo de batalla entre visiones contrapuestas del progreso estadounidense, la metodología científica y la relación de la humanidad con el mundo natural. Las fuerzas que se oponían a la continuación de la investigación parecían insuperables,
pero el misterio subyacente se negaba a desaparecer a pesar de la campaña orquestada de negación y supresión. La pregunta que enfrentaban quienes seguían creyendo en la realidad de los encuentros era si la verdad podía sobrevivir en un entorno donde intereses poderosos estaban decididos a enterrarla bajo capas de ridículo, intimidación y desinformación deliberada. El 3 de noviembre de 1914, mientras las primeras nieves invernales empezaban a cubrir las cumbres de la cordillera de las Cascadas, se produjo un acontecimiento extraordinario que proporcionaría una perspectiva sin precedentes sobre el misterio de la bestia de Black Creek. Lo que ocurrió en Silver Creek aquella fría mañana de otoño cuestionaría todas las suposiciones sobre la naturaleza y el propósito de las criaturas, a la vez que sellaba el destino de la investigación científica seria para las generaciones venideras. Thomas M. C. Carty, un joven fotógrafo y naturalista que seguía la controversia con creciente fascinación, había pasado semanas solo en la naturaleza intentando documentar a las esquivas criaturas. A diferencia de los equipos de tala que trabajaban en grupos grandes y ruidosos, M. C. Carty se movía por el bosque con la sigilo y la paciencia de un fotógrafo de vida silvestre dedicado. Su enfoque solitario resultaría ser la clave para lograr un contacto genuino. M. C. Carty había establecido un campamento remoto cerca de Silver Creek, a unos 12 kilómetros del sitio original de Black Creek, en una zona donde se habían reportado varios avistamientos fiables. Su estrategia se basaba en la observación minuciosa de los patrones de comportamiento de las criaturas. Parecían evitar las zonas de intensa actividad humana, mientras que mostraban curiosidad por los individuos que se movían silenciosa y respetuosamente por su territorio. El descubrimiento llegó al amanecer, cuando M. C. Carty despertaba con el sonido de su cafetera cerca de la fogata. Al salir de su tienda con su equipo fotográfico, se encontró frente a lo que más tarde describiría como los ojos más inteligentes que he visto en ningún ser vivo. De pie al borde de su campamento se encontraba una criatura que coincidía con todas las descripciones de los informes anteriores. Casi 2,7 metros de altura, cubierta de pelo castaño oscuro, con una complexión enorme pero claramente humanoide. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas basadas en encuentros previos. En lugar de huir o mostrar un comportamiento agresivo, la criatura permaneció inmóvil, observando a M. C. Carty con evidente inteligencia. Durante casi 10 minutos, el hombre y la criatura se observaron en silencio mientras M. C. Carty preparaba cuidadosamente su equipo fotográfico. La criatura no mostró miedo a la cámara, lo que indicaba familiaridad con la tecnología humana o la comprensión de que M. C. Carty no representaba ninguna amenaza. M. C. Carty logró exponer un rollo completo de película durante el encuentro, capturando imágenes que se convertirían en la evidencia criptozoológica más importante del siglo XX. Las fotografías mostraban claros detalles de la anatomía de la criatura. Sus ojos inteligentes, sus manos de aspecto humano con pulgares oponibles y su postura bípeda, que la distinguía de cualquier especie de primate conocida. Lo más notable es que varias imágenes capturaron lo que parecían ser poses deliberadas, como si la criatura comprendiera el proceso fotográfico y colaborara con la documentación. El encuentro dio un giro aún más extraordinario cuando la criatura comenzó a emitir vocalizaciones que M. C. Carty reconoció como intentos de mimetismo. El ser repetía varias palabras de la rutina matutina de M. C. Carty: café, buenos días y buenos, con una voz inequívocamente inhumana, pero que claramente intentaba imitar el habla humana. La pronunciación era imperfecta, pero reconocible, lo que sugería capacidades vocales avanzadas y una comprensión sofisticada de la comunicación humana. A medida que el encuentro inicial continuaba, M. C. Carty se dio cuenta de que no estaban solos. El movimiento en el bosque circundante reveló al menos 3 criaturas más observando desde posiciones ocultas. El individuo original parecía ser el contacto designado, mientras que los demás mantenían posiciones de protección alrededor del perímetro del campamento. La coordinación de su comportamiento sugería una estructura social compleja y un pensamiento estratégico similar a la dinámica de grupo humana. El momento más profundo del encuentro ocurrió cuando la criatura se acercó a la fogata de M. C. Carty y seleccionó cuidadosamente varios objetos de su equipo. Examinó una brújula, un cuaderno y un pequeño espejo, con evidente comprensión de su propósito. Cuando M. C. Carty le ofreció el espejo, la criatura lo aceptó con lo que solo podría describirse como gratitud, emitiendo una serie de suaves vocalizaciones que parecían expresar aprecio. A cambio, la criatura le ofreció a M. C. Carty un regalo propio: una cesta de intrincado tejido, hecha de corteza de cedro y decorada con patrones que demostraban una notable destreza artística.
La artesanía superaba con creces cualquier cosa que se pudiera producir sin herramientas y demostraba un nivel de sofisticación cultural que cuestionaba las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de las criaturas. El intercambio estableció un protocolo de comunicación temporal entre McCarthy y su visitante. Mediante una combinación de gestos, vocalizaciones y dibujos sencillos en la arena junto al arroyo, lograron transmitirse conceptos básicos. La criatura le mostró a McCarthy la ubicación de varios miembros de su grupo y le indicó que habían estado observando actividades humanas durante muchos meses. Lo más significativo es que la criatura transmitía lo que parecía ser una advertencia sobre las operaciones de tala en la región. Mediante una serie de gestos hacia las zonas forestales dañadas y vocalizaciones de angustia, el ser parecía expresar preocupación por la destrucción ambiental causada por la actividad industrial humana. El mensaje era inequívoco. Estas criaturas no solo habitaban el bosque, sino que lo protegían activamente. El encuentro duró casi 4 horas, durante las cuales McCarthy documentó evidencia conductual que revolucionaría la comprensión de la inteligencia no humana. Las criaturas demostraron uso de herramientas, expresión artística, organización social y una conciencia ambiental que la situaba muy por encima de cualquier especie animal conocida. Poseían una cultura compleja, sofisticadas habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de su ecosistema que igualaba o superaba el conocimiento ambiental humano. Al concluir la reunión, la criatura realizó un último gesto que atormentaría a McCarthy el resto de su vida. Señalando las zonas donde se planeaba expandir la tala, el ser comunicó mediante un lenguaje corporal inconfundible que la continua invasión humana obligaría a su gente a tomar medidas más directas para proteger su territorio. La implicación era clara. La observación pasiva y las tácticas de intimidación menores empleadas anteriormente eran solo el comienzo de lo que estos seres eran capaces de implementar. Cuando McCarthy regresó a la civilización con sus fotografías y su detallado relato escrito, se encontró con un mundo que ya no estaba interesado en la evidencia ni en la verdad sobre el fenómeno de la bestia de Black Ridge. La campaña de supresión coordinada había tenido tanto éxito que los investigadores serios habían sido marginados y la atención pública se había centrado en otras preocupaciones. Su extraordinaria documentación sería desestimada, ocultada y, finalmente, sepultada bajo las mismas fuerzas que ya habían arrasado la investigación de Thornfield. El encuentro en Silver Creek representó la cumbre del contacto entre humanos y criaturas durante los incidentes de 1914, brindando una perspectiva sin precedentes sobre seres con inteligencia, cultura y conciencia ambiental que desafiaron la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el mundo natural. Sin embargo, paradójicamente, también marcaría el fin de la investigación científica seria sobre el fenómeno durante las décadas siguientes. Las secuelas del encuentro de Thomas McCarthy en Silver Creek revelaron los profundos desafíos que enfrenta cualquier sociedad ante evidencia que cuestiona fundamentalmente su cosmovisión. Las fotografías, los artefactos y la documentación detallada que deberían haber revolucionado la comprensión científica se convirtieron, en cambio, en artefactos enterrados en la arqueología del conocimiento suprimido, con su significado perdido bajo capas de negación institucional e ignorancia deliberada. La doctora Elizabeth Morrison, primatóloga de la Universidad de Columbia, quien inicialmente desestimó los informes de Black Ridge, se vio obligada a investigar tras ver las fotografías de McCarthy a través de canales privados. El análisis de Morrison de la evidencia fotográfica reveló detalles anatómicos que desafiaban la clasificación dentro de las especies de primates conocidas. La capacidad craneal sugerida por estas imágenes indica un tamaño cerebral consistente con la inteligencia humana, escribió en notas confidenciales. Sin embargo, la anatomía general representa adaptaciones a un estilo de vida arbóreo que ninguna población humana ha desarrollado jamás. El artefacto de cesta proporcionó evidencia aún más convincente de inteligencia sofisticada. El examen de Morrison reveló técnicas de construcción que demostraban un conocimiento avanzado de la ciencia de los materiales, los principios del diseño artístico y el simbolismo cultural. Los patrones tejidos en la corteza de cedro mostraban una precisión matemática y una sensibilidad estética que solo podían producir seres con capacidades cognitivas altamente desarrolladas. Esta no es obra de ninguna cultura indígena norteamericana conocida, concluyó Morrison tras comparar la cesta con miles de ejemplares de colecciones de museos. Las técnicas de construcción son únicas, el estilo artístico es inédito y el nivel de artesanía sugiere generaciones de desarrollo cultural y transmisión de conocimientos. El análisis lingüístico de las vocalizaciones grabadas de McCarthy arrojó resultados igualmente extraordinarios.
La doctora Catherine Pemberton, especialista en lingüística comparada, identificó estructuras fonéticas que parecían representar una familia lingüística previamente desconocida. La imitación vocal demostrada por la criatura demostró no solo un control vocal avanzado, sino también una comprensión sofisticada de los patrones del habla humana y las asociaciones de significados. El rango fonético exhibido en estas grabaciones supera al de cualquier especie de primate conocida, escribió Pemberton en su análisis. Más significativamente, el uso contextual de las palabras imitadas sugiere una comprensión genuina en lugar de una simple repetición. Parece que nos encontramos ante seres capaces de aprender y utilizar el lenguaje humano con notable facilidad. Las implicaciones ambientales del encuentro en Silver Creek proporcionaron quizás la información más inquietante sobre la situación y las motivaciones de las criaturas. El Dr. James Whitman, experto en ecología forestal, analizó las observaciones de M. C. Carty sobre el conocimiento ambiental de los seres y descubrió evidencia de sofisticadas prácticas de gestión forestal en áreas donde las criaturas habían estado activas. La tala selectiva de árboles, la restauración de arroyos y la mejora del hábitat de la fauna silvestre en regiones asociadas con avistamientos de criaturas sugerían que estos seres gestionaban activamente su ecosistema con técnicas que superaban la comprensión humana contemporánea de la ecología forestal. Sus prácticas ambientales demuestran un conocimiento de la dinámica forestal que nuestra comunidad científica no desarrollará hasta dentro de un siglo, señaló Whitman en privado. El análisis psicológico de testigos humanos reveló patrones consistentes que respaldaban la autenticidad de sus encuentros, a la vez que explicaban la facilidad con la que su testimonio podía ser desestimado. La doctora Sarah Henderson, psicóloga pionera en el estudio de la respuesta al trauma, identificó lo que denominó choque paradigmático en personas que habían tenido contacto directo con las criaturas. Estos testigos presentan síntomas clásicos de individuos que se han encontrado con algo que desafía fundamentalmente su comprensión de la realidad, escribió Henderson. Los mecanismos de defensa psicológicos que se activan tras tales encuentros a menudo resultan en inseguridad, alteración de la memoria y susceptibilidad a la presión externa para negar o minimizar sus experiencias. La dinámica social en torno a la campaña de supresión reveló verdades más profundas sobre la relación de la sociedad estadounidense con lo desconocido y lo incómodo. El esfuerzo coordinado para desacreditar y ocultar la evidencia representó más que un simple escepticismo, demostró una resistencia activa a la información que amenazaba las estructuras de poder establecidas y los intereses económicos. La influencia corporativa sobre las instituciones científicas, la manipulación mediática y el uso de la autoridad académica como arma habían demostrado ser notablemente eficaces para controlar la percepción pública y suprimir verdades incómodas. La controversia sobre la bestia de Black Ridge se había convertido en un caso de estudio sobre cómo la sociedad industrial moderna afrontaba los desafíos a sus supuestos fundamentales sobre el progreso, el desarrollo y el dominio de la humanidad sobre la naturaleza. Las implicaciones religiosas y filosóficas añadieron capas adicionales de complejidad a la supresión. La existencia de seres inteligentes no humanos planteó profundas preguntas sobre el estatus especial de la humanidad en la creación, la singularidad de la conciencia humana y las implicaciones morales de la destrucción del medio ambiente. Estas eran preguntas que ni las instituciones religiosas tradicionales ni el materialismo científico secular estaban capacitados para abordar. El contexto geopolítico de 1914 alentó aún más la represión. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa y la expansión estadounidense continuando por el continente, el descubrimiento de especies inteligentes autóctonas habría generado enormes complicaciones para las reivindicaciones territoriales, los derechos de extracción de recursos y todo el marco del destino manifiesto que justificaba la expansión estadounidense. El interés gubernamental en el fenómeno trascendió las simples preocupaciones económicas. Los estrategas militares reconocieron que seres con las capacidades demostradas de estas criaturas, inteligencia, sigilo, fuerza y profundo conocimiento del terreno agreste, podrían representar importantes desafíos para la seguridad nacional si optaban por oponerse activamente a la expansión humana. La posibilidad de que estos seres se aliaran con potencias extranjeras hostiles o organizaran la resistencia contra el control territorial estadounidense creaba implicaciones para la seguridad nacional que exigían su supresión en lugar de su estudio. Las consecuencias a largo plazo de la campaña de supresión se extendieron mucho más allá de la controversia inmediata. Los métodos desarrollados para desacreditar y ocultar la evidencia de Black Ridge establecieron patrones que se repetirían cada vez que descubrimientos científicos inconvenientes amenazaran los intereses establecidos.
Se destruyeron carreras académicas, se eliminaron sistemáticamente las pruebas y se manipuló el discurso público para asegurar que las cuestiones complejas nunca se consideraran seriamente. El costo humano de la supresión fue profundo y duradero. Los testigos quedaron traumatizados no solo por sus encuentros originales, sino también por la campaña sistemática para desacreditar sus experiencias y destruir su reputación. Muchos sufrieron daños psicológicos duraderos al verse obligados a negar o minimizar encuentros transformadores con inteligencia no humana. Al amanecer de 1915 y al desvanecerse la controversia sobre la bestia de Black Ree de la atención pública, las fuerzas que orquestaron su supresión pudieron proclamar su victoria a mantener paradigmas establecidos y proteger intereses poderosos. Sin embargo, la realidad subyacente que generó la controversia permaneció inalterada. En algún lugar de los vastos bosques del Pacífico Noroeste, seres inteligentes seguían existiendo, observando y recordando la respuesta de la humanidad a sus intentos de comunicación y coexistencia. Mientras las nieves invernales de 1915 cubrían las montañas cascada de un blanco prístino, los bosques alrededor de Black Ree se sumieron en un silencio que envolvía significados más profundos que la simple inactividad estacional. Los encuentros con criaturas que habían sacudido los cimientos de la comprensión científica y desafiado las cómodas suposiciones del dominio humano sobre la naturaleza habían sido relegados oficialmente al reino del folclore y el engaño. Sin embargo, para quienes habían tenido contacto directo con estos enigmáticos seres, el silencio tenía implicaciones profundas y perturbadoras. Thomas M. C. Carty, transformado para siempre por su encuentro en Silver Creek, dedicó el resto de su vida a documentar discretamente la evidencia de la continua actividad de las criaturas en todo el noroeste del Pacífico. Trabajando solo y financiando su investigación con fotografías de vida silvestre, M. C. Carty desarrolló una red de contactos discretos entre leñadores, guardabosques y pueblos indígenas que seguían reportando encuentros a pesar de la presión social para guardar silencio. Los diarios privados de M. C. Carty, descubiertos tras su muerte en 1962, revelaron que la actividad de las criaturas nunca había cesado, sino que simplemente se había ocultado con mayor cautela a la observación humana. Estos seres habían aprendido de sus experiencias de 1914 que el contacto directo con los humanos acarrearía atención indeseada y un peligro potencial. Adaptaron su comportamiento en consecuencia, desarrollando sofisticados métodos de vigilancia y evasión que les permitieron continuar su rol como guardianes del bosque, permaneciendo prácticamente invisibles al escrutinio oficial. Aún nos observan, escribió M. C. Carty en su última entrada del diario. Desde las profundidades donde los árboles centenarios tocan el cielo, observan nuestro insaciable apetito de destrucción. Estos guardianes del bosque han aprendido a ser pacientes, pero presiento que su paciencia tiene límites. La pregunta que me atormenta en sueños no es si todavía existen, sino qué harán cuando la paciencia finalmente se agote. Los cambios ambientales que siguieron a la supresión de la investigación de Black Ree proporcionaron un contexto inquietante para comprender la situación de las criaturas. Las operaciones de tala se expandieron rápidamente durante las décadas de 1920 y 1930, consumiendo vastas áreas de bosque primario que habían permanecido intactas durante milenios. La eficiencia industrial que la Primera Guerra Mundial había aportado a la industria manufacturera estadounidense se destinó a la explotación sistemática de los antiguos ecosistemas que habían servido de hábitat y territorio a las criaturas. La doctora Margaret Thornfield, cuya carrera quedó prácticamente destruida por su participación en la investigación original, dedicó sus últimos años a trabajar como naturalista privada y defensora del medio ambiente. Sus manuscritos inéditos, conservados en los archivos de su patrimonio familiar, documentaron lo que ella denominó venganza ecológica, un patrón de accidentes misteriosos, fallos de equipo e incidentes inexplicables que plagaron las operaciones madereras en zonas donde previamente se habían reportado encuentros con criaturas. La correlación es demasiado consistente para ser casual, escribió Thornfield en 1923. Las cuadrillas madereras que trabajan en áreas de bosque primario con actividad documentada de criaturas experimentan tasas de accidentes 3 veces superiores a la media del sector. La maquinaria costosa falla de maneras que el análisis mecánico no puede explicar. Los incendios forestales de origen desconocido consumen rodales de madera específicos marcados para la cosecha. El propio bosque parece estar contraatacando. Los pueblos indígenas del noroeste del Pacífico, cuyo conocimiento tradicional había sido desestimado por la comunidad científica, mantuvieron en silencio su comprensión de los TS Meco y su papel como protectores del bosque.
Los ancianos tribales transmitieron relatos cada vez más detallados de comportamiento de las criaturas, incluyendo descripciones de cómo estos seres se habían adaptado a la creciente presión humana mientras continuaban con su gestión ambiental. La anciana Mary Slocum, de las tribus Tulalip, entrevistada en 1934, ofreció perspectivas notablemente proféticas sobre las implicaciones a largo plazo de los encuentros con las criaturas. Los TS mecos saben que el ansia del hombre blanco por madera y tierra nunca acabará, explicó. Han visto lo que le ocurrió a mi pueblo cuando intentamos compartir la tierra. Ahora sé, preparan para lo que vendrá. Se vuelven más fuertes, más inteligentes, más cuidadosos. Esperan el momento en que ya no sea posible esconderse. El legado psicológico de la investigación de Black Ridge se extendió mucho más allá de los participantes inmediatos. La exitosa supresión de pruebas había establecido un modelo para abordar descubrimientos inconvenientes que influirían en las respuestas institucionales estadounidenses a fenómenos desafiantes a lo largo del siglo XX. Las carreras académicas aprendieron a evitar investigaciones controvertidas. Los medios de comunicación aprendieron a ridiculizar en lugar de investigar afirmaciones inusuales, y las agencias gubernamentales aprendieron a negar en lugar de reconocer realidades incómodas. Sin embargo, la campaña de supresión también creó una red clandestina de investigadores. Testigos y creyentes se mantuvieron su compromiso con la verdad a pesar de la oposición oficial. Estos individuos establecieron canales de comunicación informales que preservaron la evidencia y documentaron encuentros continuos a lo largo de décadas de negación oficial. Su persistencia garantizó que el conocimiento de la existencia de las criaturas sobreviviera incluso a los intentos más sistemáticos de supresión. La llegada de la tecnología moderna de la comunicación comenzó a cambiar la dinámica de la investigación criptozoológica de maneras que los supresores originales jamás podrían haber anticipado. Los radioaficionados reportaron vocalizaciones extrañas provenientes de áreas silvestres remotas. Los pilotos de avión documentaron formaciones terrestres y movimientos inusuales en regiones donde no debería haber actividad humana. Los fotógrafos, utilizando equipos cada vez más sofisticados, comenzaron a capturar imágenes que desafiaban la explicación convencional. Para la década de 1960, surgió una nueva generación de investigadores que poseían tanto las capacidades tecnológicas como los marcos sociales necesarios para desafiar la supresión establecida de la evidencia sobre criaturas. Estos investigadores se basaron en los cimientos establecidos por Thornfield, McCarthy y otros pioneros de la investigación criptozoológica, a la vez que desarrollaron métodos menos vulnerables a la supresión institucional. El movimiento ambientalista de las décadas de 1960 y 1970 proporcionó un contexto cultural más receptivo a la posibilidad de que la inteligencia no humana mereciera respeto y protección. La creciente conciencia del impacto destructivo de la humanidad en los ecosistemas naturales creó marcos filosóficos que permitieron la existencia de seres que sirvieron como protectores activos de las áreas silvestres. Sin embargo, incluso a medida que las actitudes sociales evolucionaban hacia una mayor conciencia ambiental, las fuerzas económicas y políticas fundamentales que impulsaron la represión original permanecieron prácticamente inalteradas. Intereses poderosos continuaron beneficiándose de la explotación de los recursos naturales y del mantenimiento de la supremacía humana sobre todas las demás formas de inteligencia. Las criaturas de Black Ridge y sus contrapartes en toda la naturaleza permanecieron atrapadas entre sus instintos protectores y el poder abrumador de la civilización industrial humana. El misterio que comenzó en 1914 con leñadores aterrorizados que reportaron encuentros con un habitante desconocido del bosque se había convertido en algo mucho más complejo y profundo. Se había convertido en una pregunta sobre la relación de la humanidad con una inteligencia que opera fuera del control humano, sobre las implicaciones morales de compartir el planeta con seres cuya conciencia y propósito siguen siendo fundamentalmente ajenos a la comprensión humana. Con la llegada del siglo XXI y la vigilancia satelital, el rastreo GPS y la fotografía digital dificultaron cada vez más la ocultación. Las criaturas se enfrentaron a desafíos inéditos en su larga historia como guardianas de los bosques. La pregunta que había atormentado a McCarthy en sus últimos años se había vuelto urgente e inmediata. ¿Qué pasaría cuando la paciencia finalmente se agotara? En los bosques profundos del Pacífico Noroeste, donde árboles centenarios aún se alzaban hacia las estrellas que habían presenciado el auge y la caída de innumerables especies, los ojos vigilantes de Black Ridge continuaban su eterna vigilia. Habían aprendido a esconderse de la detección humana, pero nunca habían dejado de observar. Y en su observación recordaban cada árbol caído, cada arroyo envenenado, cada arboleda antigua reducida a tocones y erosión.
El silencio del bosque se había llenado de posibilidades que la humanidad apenas comenzaba a comprender. La bestia de Black Creek seguía viva, no como un monstruo de pasado primitivo, sino como guardiana de futuros que la civilización humana aún no había imaginado. El misterio perduraba porque la verdad que representaba era demasiado grande, demasiado desafiante y demasiado peligrosa para una especie que se había convencido de que era la única en su inteligencia y suprema en su dominio sobre el mundo viviente. Al final, la historia de la bestia de Black Creek no trataba sobre monstruos del bosque, sino sobre los monstruos en los que se convertían los humanos al enfrentarse a una inteligencia que no podían controlar ni comprender. Las criaturas permanecieron ocultas no por su indefensión, sino porque habían aprendido que revelar un poder demasiado pronto podía acarrear consecuencias que ni la inteligencia humana ni la no humana podrían sobrevivir. La vigilancia continuó, como lo había hecho durante siglos, y como lo haría durante los siglos venideros, en el silencio de la catedral del antiguo bosque donde las sombras guardaban recuerdos y misterios se cambiarían para siempre aquellos lo suficientemente valientes como para mirar más allá de los cómodos límites del entendimiento humano.